gusto saludarles. Bienvenidos al podcast El Otro. Este es un lugar en donde vamos a filosofar de la gente, con la gente y a la gente. La idea de este podcast nace de conversaciones interesantes que he tenido a lo largo de la vida con personas en diferentes ámbitos y pues un poco la idea es entender de dónde vienen hoy en día, cómo se consideran que la situación en la que se desenvuelven está funcionando en el ámbito específico del que vamos a platicar y cómo miran a futuro ese ámbito. El día de hoy tengo el honor de poder platicar con un amigo. Al inicio fuimos compañeros de trabajo, hoy ya puedo decir que es un amigo porque ya lo tenemos aquí sentado. Y nos está abriendo una parte, creo, bastante interesante de su vida, que es que yo le solicité que pudiéramos tener una plática sobre lo que el ingeniero Claudio Cabrera es, pero desde el punto de vista, porque tiene muchas facetas, como vamos a platicar, pero desde el punto de vista de una persona con mucha conciencia social. Así que bienvenido, ingeniero, y gracias por aceptar la invitación. No, gracias a usted, Freddy, muy honrado de participar de este evento y espero que llene las expectativas de los que nos podrían escuchar en algún momento y de poder compartir algunas experiencias y vivencias de todo el camino que surge en 1962. ¿Ok? Y le decía interesante porque desde su composición genética, creo que trae la combinación cultural de dos mundos que se fusionan para hacer lo que es Claudio Cabrera. Entonces, me gustaría que nos contara los orígenes de su familia, eh, de dónde vienen y un poco cómo ha sido o cómo fue en su momento ese proceso de crianza y qué es lo que usted recuerda de eso. Sí, vamos a hacer un poco de historia porque le va a echar salsa a los tacos en este sentido. En 1952, mi papá inicia su trabajo en el gobierno de Arbenz eh, y es asistente del ministro de Educación, que es Jorge Mario García Laguardia, padre, porque muchos conocemos a Jorge Mario García Laguardia, hijo, que fue presidente de la Corte Constitucional y otros cargos importantes dentro de la historia inmediata de Guatemala. Y en uno de las tareas lo envían a hacer eh, como oyente a una preparación de un curso de educación integral rural a México, a Pátzcuaro, Michoacán. En esa incursión académica encuentra a una serie de latinoamericanos de toda la región, pero también de caribeños. Y tiene la fortuna, diría yo, de encontrar a mi madre, que es haitiana, que vive todavía, tiene 96 años, acaba de cumplir. Y doña Claudette en ese momento es estudiante de este curso del que mi papá va de oyente. Se conocen, se enamoran y resulta pues teniendo 4 hijos, viviendo un tiempo en México por el primer exilio de mi papá y retornando a Guatemala cuando los dos hijos pequeños nacen en 1961 y 1962. Y entonces, digamos que en la caída de Arbenz, mi papá tiene que salir después de haber conocido a mi mamá en México y sale en su primer exilio justamente a casarse a Haití con mi mamá en contra de todos los pronósticos, tanto de la familia de él como de la familia de mi mamá en Haití.
Tan así que ninguno de la familia de los haitianos, que era, digamos, una familia clase media acomodada, entiendo que mi abuelo era comerciante de telas y otros enseres de importación, y toda la familia se opone, y mi mamá decide aceptar el casamiento, se casan en Haití y se van a vivir a México, donde les habían ofrecido, digamos, algún ingreso. Digamos, ¿por qué no estaba, su papá era como un académico de ese momento? Y cuando va que decide o mira a su mamá y se flechan y se quieren casar, ¿qué era lo que iba en contra de los pronósticos de ese tiempo? Que querían un empresario para su mamá o al contrario de la familia de su papá, querían alguien más Era- académico. No, era una cuestión de las culturas un poco herméticas en aquel momento. O sea, ni los haitianos conocían sobre Guatemala, ni los guatemaltecos sobre Haití. Los haitianos pensaban de que en Guatemala solo habían, digamos, campesinos, digamos, que usaban armas para, digamos, sus luchas. Y del lado de los centroamericanos, pues tampoco conocían mucho el Caribe. Y en aquel entonces era, digamos, algo muy lejano, pues, o sea, un desconocimiento total de las culturas. Y las dos familias plantearon la siguiente afirmación, duda, es a saber cómo le va a ir a cada uno en su vida. Es más, un hermano de mi mamá le da un sobre en blanco, que era el que mejor posicionado estaba económicamente, y tenía algunos intereses con la línea aérea Pan American, que ese entonces era la más conocida en América Central y el Caribe, y le dijo, te voy a dar este sobre en blanco con mi dirección. Y si algo malo te hace o algo malo pasa, solo envías el sobre y yo ya sé que te tengo que enviar el pasaje. Dice mi mamá que pues que ese sobre nunca llegó, y digamos fueron una pareja muy complementaria que se entendieron hasta el año 2000, que mi papá muere de una seguidilla de problemas cardíacos que inicia, digamos, 15 años antes, tal vez. Y digamos, ellos se casan en donde, en México, No, en Haití. en Haití. Y luego, eh, porque yo viéndolo desde el punto de vista académico, y usted también ha estado, siguió un poco esa línea, tampoco su papá iba con la mentalidad de hacer carrera en Haití o... No, pero se casaron en Haití para irse a vivir a México. O sea, mi papá tenía que pasar por Haití para decir conmigo se va a casar, nada más. No era porque quisieran o pensar en un construir. futuro en Haití. En Haití, pues o sea, hasta donde yo tengo información, porque podría ser una buena pregunta, no, tenían la opción México. Esa era la primera porque habían hecho amistades los dos en México y tenían ofrecimiento de trabajo en México. Y Guatemala, cuando, digamos, las condiciones mejoraran, que en ese entonces era cuando salió mi papá, pues era el gobierno de Castillo Armas, y después pasaron un par de gobiernos ahí de lo que se le llaman de la contrarrevolución, en donde se revierte el proceso de la revolución del 44. Y que antes era común que se casaban jóvenes, estaban jóvenes sus papás cuando se casaban. No, ya estaban, digamos, si mi mamá tenía 26 y mi papá le daba 8, más o menos, no estaban tan jóvenes los dos. Tal vez en la general se casaban jóvenes, pero ellos dos ya no se casaron jóvenes. Yo me acuerdo que se le llevaba 8 mi papá, mi mamá, y mi mamá tenía 26. Entonces él ya tenía más de 30. Ya. Y a mí, mi padre me lleva, ¿qué? 40 y algo, 42 creo.
40 años. Y en ese proceso, que va un poco por el tema de la conciencia social, usted que fue hijo de su papá y lo conoció, ¿cree que él, como académico, hubiera empatizado, siendo académico, con otro tipo de gobierno si hubiera habido en ese tiempo? Así como fue cuando estuvo el gobierno de Armes, que él decidió, digamos, ser parte y apoyar de ese movimiento, que creo que era más por un tema de convicción genuino que pensar en un desarrollo profesional, que me conviene irme con este gobierno. Porque tengo entendido que también en esa línea su mamá desarrolló ese tema de la conciencia, de incluso escribir sobre historia, por un poco rescatar esa parte de la vida en comunidad, de la historia, de cómo ha sido, o antes era aún más desgarradora como es ahora. Entonces, no sé, digamos, ellos dos, si creen que hubieran llevado otro tipo de carreras, si les hubiera tocado en ese tiempo estar con otro gobierno. No, yo creo que estando en Nicaragua le voy a hacer esta reflexión porque tiene mucho que ver. Estando en Nicaragua, le pregunté a un amigo nicaragüense, mira, y vos también fuiste sandinista en la época de la revolución sandinista, y me dijo, mira, aquí todos éramos sandinistas. Y era porque el régimen de Somoza era tan, digamos, sanguinario que los procesos de descontento eran globales. De esa misma manera pienso que todos los jóvenes del 44, o la mayor parte de jóvenes, a excepción de la élite, que todavía andan por ahí, algunos de los hijos de esos jóvenes, querían cambio porque venían de la dictadura de Ubico de más de 30 años. Entonces, yo creo que ellos tenían su formación que era coyuntural por la situación política y no había muchos caminos. Y del lado de mi mamá también había una dictadura en Haití de los Duvalier, que fueron padre e hijo, que también tenía problemas. Tal vez hay que meter aquí la variable de que mi mamá tenía un hermano mayor académico que escribió sobre la historia de Haití y sobre la invasión de los Estados Unidos a Haití, que fue aproximadamente 20 años, que se llama Los Blancos Desembarcan, son 9 tomos que el tío escribió estando estudiando en la Sorbona y que profundizó mucho sobre ese tema. Es más, la hija de Roger Gayar, está ahorita publicando algunos libros, artículos más que libros, sobre la deuda que le puso Francia a Haití para obtener su independencia, que la terminó de pagar en el siglo XX. Ya, y digamos, ¿cómo es la vida? Porque es en otro contexto completamente diferente, de la infancia desarrollada de ustedes con sus hermanos de los 5 a los 10 años. Era una cosa así totalmente normal, digamos, o habían ciertas reglas o ciertas instrucciones en la casa. Habían como algunas particularidades que ahora en su crianza con sus hijos o al ver otras familias usted dice, estas características, pensándolo bien, en mi infancia no eran tan comunes como las demás. Sí, la realidad era que también el contexto, y es una fortuna, ser hijo de dos pedagogos que han profundizado sobre el tema de la ciencia de la educación, sí da características bastante especiales dedicadas al desarrollo humano más que a la acumulación de bienes, algo que veríamos, que siempre hemos, es decir, a hacer de un ser humano más un, una persona enfocado en la parte no material, en la parte de la convivencia, la solidaridad, la responsabilidad, la disciplina, el prójimo,
comparado con una cultura general que está basada en la acumulación de bienes. Eso sí es claro y tenía que ver por la formación de mis papás. Es más, discutimos entre los hermanos que a veces el tema del dinero nos daba como reticencia, es decir, como que no, yo no es, y que también no es bueno también porque al no tener ese enfoque hay mucha gente que se aprovecha del tema de que, no hombre, si a ese no le importa y puede dejar de hacer, pero en el fondo es una filosofía de vida. Y digamos, que hay como un cliché ahí de que no, que hay que de pequeños poner a leer a los niños, que hagan hábitos, ¿con ustedes eran así ellos o había libertades? Había libertades, pero había mucha disciplina en términos del estudio y en términos de otras disciplinas del desarrollo humano como el deporte. ¿Que era obligatorio que hicieran deporte? Obligatorio, sí. Y ¿cualquiera también, o ya había como cierta imposición? No, cualquiera, pero sí obligatorio y también un poco de arte, cualquiera que fuera. Esas tres como tres líneas, es decir, deporte obligatorio, arte menos obligatorio, pero igual motivando el tema artístico. Tan así que nosotros desde que yo tengo memoria de los 5 años, íbamos todos los sábados sin falta al Club Deportivo Universitario en la zona 14 de la Avenida de las Américas.